Jorge Nan es un joven paraguayo de 18 años e hijo de inmigrantes coreanos que quiere ser presidente de la República y para lograr su objetivo apuesta a la formación. Entre miles de postulantes de todo el mundo, Jorge logró ser admitido en 4 de las mejores universidades de los Estados Unidos. Para estudiar en la Universidad de Stanford, este año se presentaron 43.000 postulantes, entre los jóvenes más sobresalientes de todo el mundo. El paraguayo Jorge Nan fue uno de los 2.063 admitidos. Pero la hazaña de este hijo de inmigrantes coreanos no termina allí, ya que además fue admitido en otras de las 3 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, Brown, Columbia y Dartmouth. El joven atribuye el logro al empeño y al apoyo de su familia y de la comunidad educativa del Colegio Santa Teresita de Ciudad del Este, donde culminó sus estudios. Allá no solo miran la parte académica, sino también la parte personal, extracurricular. Ellos quieren saber cómo sos como persona y si sos un posible líder para el futuro, que sea un potencial líder de tu país, ¿verdad? Y hablando de liderazgo, Jorge aspira a convertirse un día en presidente del Paraguay y apunta su formación académica hacia ese objetivo. Sí, estoy pensando en estudiar relaciones internacionales o ciencias políticas, porque desde que era chico tenía un sueño ya había mencionado antes, sueño particular en ser el primer presidente con apariencia oriental del Paraguay, ¿verdad? Porque vos sos paraguayo, ¿no? Pero yo soy paraguayo, tengo la apariencia oriental, pero por dentro soy todo paraguayo. Para solventar sus años de formación, Jorge cuenta con el apoyo económico de su familia. Desea instalarse en julio en los Estados Unidos antes de iniciar las clases en el mes de agosto.